Epistolario 3. Lo real y lo ficticio. 1. ¿Qué es lo real y qué lo ficticio? Me pregunto, llegando a este momento de mi escritura. He redactado cartas a criaturas que sucedieron en mi vida con el mismo valor, a pesar de ser uno ficción y otro real. He sucedido en mi memoria con la subjetividad plena, sabiendo que quien narra su vida, aun siendo legítima, de algún modo la crea. Esto no es generar ficciones adrede, sino conocer la dinámica impredecible de la memoria. ¿En qué punto de nuestra subjetividad podemos decir que anclamos en tierra segura? ¿Por qué esta necesidad desesperada de la humanidad de manejar todas las dimensiones? Esta ansiedad, podemos aventurar, ha sido la que ha llevado a un antropocentrismo a prueba de toda forma de conocimiento. Veamos si no el caso de la eterna disputa entre la religión y la ciencia. Así como el hacedor de ficciones, el investigador también inventa. Podríamos decir que trabaja desde una subjetividad basada en la observación deductiva. Y ciertamente, a pocos convienen descubrimientos que ponen en jaque la presunción humana. La emoción de Galileo al observar el milagro de la Tierra como una esfera más entre esferas era más propia de un hacedor de mundos que de un erudito. Lo que para otros resultaba una herejía contra la teoría aristotélica de las esferas de cristal que rodeaban a una Tierra presumida, quieta, complacía a los que consideraban que todo orden es jerárquico e inamovible, un orden perfecto e inmóvil. Así debía suceder el mundo para que pueda cumplirse dentro de los límites de lo soportable para el hombre común. El movimiento, la libertad de este pequeño planeta girando alrededor del Sol, causó un gran impacto en la solemnidad estancada de la época. Galileo debió finalmente abjurar de su descubrimiento para no morir en la hoguera, como antes sucediera con Giordano Bruno. La ciencia evoluciona en la contradicción. De allí su milagro. La realidad va mutando en la conciencia del científico, lo que demuestra que solo pocas realidades podrán tomarse como absolutas en tanto el hombre siga observando, deduciendo y poetizando. En este punto, lo real se parece mucho a una metáfora del ser y la línea se abre hacia infinitos cauces. El poeta trae, desde la intuición, hechos que sucedieron o que aún no han sucedido en el plano histórico. De ahí el parentesco del poeta y el profeta. No hay en la intuición poética nada que no trascienda al simple saber del hombre. En este punto, el hacedor de ficciones pasa a formar parte de un devenir de subjetividades y hechos concretos que se van otorgando el estatus de reales, en tanto las mismas subjetividades del inconsciente colectivo lo crean. Nada más cercano a estos tiempos que el Apocalipsis. Incluso hay párrafos de esta obra magnífica que son perfectas metáforas de los tiempos actuales. El hombre no solo observa y descubre, también instituye realidades mediante una voluntad inconsciente, valga la paradoja. Pongamos el ejemplo de algunos párrafos del Apocalipsis de San Juan y veremos hasta qué punto, desde una lectura profunda, las imágenes son verdaderos anuncios poéticos y proféticos de nuestro presente. 1. Entonces el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. 9:2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.
9:3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 9:5. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento del escorpión cuando hiera al hombre. 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. 9:14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 9:16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. 9:17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. 9:18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. 9:19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. 9:21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entrelazado el texto con algunos deslices eclesiásticos, permanece sin embargo la simbología antigua, fundamentalmente la imagen del sol oscurecido por el humo del abismo. Podríamos hacer infinitas interpretaciones de este pasaje del Apocalipsis. Lo que se intuye en principio es que hay muchas voces que van escribiendo este texto, entre lo primitivo y los posteriores intereses de la Iglesia. Sin entrar en un análisis que sería presuntuoso, lo que importa a este texto respecto a esta joya literaria es el aparente delirio de un alma que en estado de alucinación perpetua expresa de qué manera la imaginación humana crea realidades en la subjetividad poética y profética. Tal vez advierte tempranamente la naturaleza de que está hecha esta mutación que somos, y hasta qué punto la degradación de las civilizaciones pueden llevar al fin de todo lo que es nuestro mundo. Ese Edén inicial que podemos aún hoy descubrir en un simple árbol que se yergue entre otros, uniendo sus copas con la inocencia de lo que es, sin más preguntas. Y en este ser, lo que es, sucede el secreto de la felicidad, de poder el hombre iniciar el itinerario del asombro, dejar atrás el infierno de esta fantasmagoría de horrores y entregarse al discurrir, como dije, sin mayores esperanzas que la sola y milagrosa realidad de existir. Un aspecto a señalar sumamente llamativo es que, en el final del Apocalipsis, se repite el castigo bíblico de Caín,
Recordemos que Yahvé lo increpa y le pone una señal en su frente, un estigma, que lo deja a merced del tormento, de la tortura, pero sin la posibilidad de morir. Del mismo modo, en los versículos 9:5 y 9:6, esta modalidad de castigo se repite con todos los habitantes de la tierra que supuestamente han pecado. Aquí lo remarcamos. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Habría que preguntarse qué extraño resentimiento tiene el Dios con su criatura, que goza la contemplación de un sufrimiento eterno. ¿De qué forma se posiciona el hombre frente a sí mismo? Que se considera indigno de toda forma de felicidad y en cambio se propina la eterna flagelación. El hombre busca la muerte y no la halla. Su dolor es como el que produce el escorpión, un dolor agudo y permanente. ¿Por qué? Es la pregunta. Hay en estas escrituras fundamentales tragedias existenciales. Acercarnos a ellas desde estos textos bíblicos es una forma de entender la realidad en paralelo. La historia se escribe en hechos, pero esos hechos olvidados se relatan en la poética, en el drama simbólico de un Caín repetido desde el inicio del Génesis hasta el Apocalipsis. Lo real y lo ficticio tienen una convergencia aquí, y es la aportación de sucesos desde la subjetividad del inconsciente colectivo o imaginario colectivo que expresa lo que tal vez la historia en tanto simple enumeradora de hechos no pueda realizar. Es sabido que la práctica de la tortura tiene una antigua raigambre en todas las culturas de Oriente y Occidente. Y esta práctica no está ligada forzosamente a un objetivo concreto. La increíble imaginación oriental para estos actos, desde la gota en la campana hasta la pluma en los pies, da a entender que se ha puesto una especie de arte sutil del sufrimiento para instalar semejantes obras maestras del horror. Con menos sutileza, la Santa Inquisición estableció una larga lista de torturas que iban desde la humillación pública hasta el tétrico y solitario potro, el encadenamiento seguido de latigazos, la máscara de Giordano Bruno que atraviesa el paladar con una clavija y demás horrores que pueden verse en el Museo de la Piedad. Curioso nombre para un museo de la tortura, ubicado en la ciudad de Toledo. El hecho es que esta práctica, también expresada en la Biblia, desde Caín al Apocalipsis, con aquellos versículos mencionados, nos dan cuenta de cuán real sucede el más delirante de los relatos, y hasta qué punto esta subjetividad narrativa dice lo que han constatado antropólogos e historiadores, solo que además le agrega un componente simbólico que podía conducirnos al origen de esta necedad atroz que tiene la especie humana de volverse infierno de sí misma. En estos tiempos en que la iniquidad y el dolor han llevado al hombre al borde mismo del aniquilamiento absoluto, resulta imperioso poner una escritura vital, compasiva, que pueda, sin pecar de ingenuidad, remontar el Hades, cruzar la laguna Estigia hacia un sólido territorio donde sea posible anclar con nuestras utopías. Como decía León Felipe, navegad sobre el llanto, después habrá una isla. Es por eso que desde lo personal y lo colectivo resulta imperioso navegar del estigma a la utopía, es decir, engendrar la utopía en lo simbólico de cada escritura, en la subjetividad personal, pues quien encuentra consuelo para sí puede consolar al mundo entero, y esto no es presunción. Se trata solamente del conocimiento de que, dentro de la diversidad, nuestras naturalezas son semejantes. Es crear la empatía
que instituyó Jesús en su prédica de amor al prójimo, cuando dijo aquello que ya hemos mencionado en el capítulo anterior. Quien haya hecho esto por el más pequeño y miserable de mis hermanos, por mí lo ha hecho. Con la poesía del amor universal se rompe el nudo gordiano de la culpa y el deseo de morir y hacer morir. El más difícil de asimilar es el mandamiento que dice: amarás a tu enemigo. Sucede que, dentro del plano de la vida y sus contingencias, resulta prácticamente una blasfemia contra la necesidad de justicia que acontece en los pueblos oprimidos. Sin embargo, Jesús habló para los oprimidos. Sucede que sus palabras lograron trascender la contingencia y pudo poner al hombre en su punto filosófico donde esta cadena de oprobios, de expulsión, de muerte, solo podía concluirse con el fin del odio a sí mismo. Amar al enemigo en este punto era borrar la enemistad del hombre con su condición y ascender a un nuevo estatus. El hombre con facultad de ángel que puede comprenderse en el devenir de las cosas y suceder más allá de las naturalezas individuales. Sólo así es posible instituir un nuevo reino sin reyes. La humanidad debe alumbrarse a sí misma nuevamente. 2. Madre de mí. Entonces, desde el fin de la culpa llegaste para calmar mi pena. Madre de mí. Y me escribiste estas palabras. Yo te habría acunado en la espesura azul de mis caricias, acercándote el cielo en el patio solar de infinito resguardo. Yo te habría salvado del oprobio. Tus ojitos no tendrían esas lágrimas relumbrando distancias de niña arrebatada. Nunca un sendero de sombras, ni maniquíes de hule en el blanco rectángulo del recreo y la burla. Yo te habría rescatado de tu pena, esa inerme tristeza de la infancia, secuestrada memorias de campos de exterminio y exilios no vividos pero sí transitados. Te habría dado un sol de brillantina y lunas de papel plata y diamante, y no tendrías hoy esa memoria mía de ángeles de hielo, de cruces de ceniza, de horas como fosas, del alba hasta el crepúsculo. Y no serías hoy la paria del umbral, paria vigía de las sombras. Así te inicié y me respondiste. Cuando la pena era demasiado honda, viniste a mi encuentro, como un abrazo duplicado en estos hombros solos. Y te quedaste muy cerca cuando tuve miedo. En esas noches en que la muerte se viste de extraños símbolos, más aterradora cuando más inespecífica. Viniste desde el fondo de mí, para duplicar mi voz en la tuya y reiniciar esa carta inconclusa que siempre nos deja toda pérdida. Entonces empecé a notar que me hablabas, es decir, mi pensamiento tan poco amparado, tan a la deriva entre imágenes y saltos de angustia. En particular, en las horas que el sol se centra en el cielo y el corazón bombea con mayor ansiedad, queriendo ir hacia algún sitio umbrío, donde nos acaricien las frescuras de una espesura suave, donde podamos recostarnos a su vera y dormir con la recuperada tranquilidad del niño que sabe que siempre la vida lo acuna. Así, de algún modo, llegaste y pusiste un nuevo lenguaje en mi pensamiento, un lenguaje de palabras que me daban sosiego cuando la crueldad era excesiva, cuando la batalla interna se hacía insostenible y la externa también. La primera frase que sonó dentro de mí, además de este bello poema que me legaste, fue: nada hay que una superviviente no pueda soportar. Y te dejé decir, y me hablaste.
Y luego, cuando viste que me acurrucaba, tapándome el rostro con deseos de borrar el mundo en un sueño sin fin, besaste con tus palabras la señal de mi frente, esa culpa que mi hermana de sombras había dejado desde el inicio de mi vida. Ah, madre de mí, qué pequeña soy cuando me acurruco en tu seno. Qué alivio escucharte decir desde mi propia voz templada y grave que todo aquello que sucedió fue una inmensa carga de dolores que no debí soportar, que no querías esta cruz de excesiva memoria, que la señal de Caín no era mi estigma, y agregaste que te encargarías de ir borrándola con tus palabras, como quien libera un corazón herido por un puñal que cayó por casualidad sobre el pecho equivocado. Es que han pasado tantas cosas hasta que llegaste a mí. He conocido el pánico y también la vergüenza, como en aquellos primeros días de mi existencia, cuando no podía articular palabra ante la crueldad del mundo y el patio de recreos se me figuraba un sitio inhóspito, donde mi terror por los otros quedaba en evidencia. A partir de esa parálisis que acomete a los indefensos, a esos niños especiales en que me había transformado, poniendo entre el mundo y mi existencia el muro de una historia de exilio y holocausto que no viví, pero de la que irremediablemente me sentía parte. Esto ya lo sabes, como conoces también mi rebelión y mi perplejidad ante el acontecer del mundo. Han pasado tantas cosas. He encanecido. Poco a poco me voy volviendo poniente. Me has enseñado a aceptarlo. Y es cierto. Todo es bello cuando podemos aceptar las variaciones naturales del cuerpo, las estaciones de la vida, como un fenómeno más de la naturaleza. Entonces te pregunto, ¿cómo desandar tanta pena? ¿Cómo ir del estigma a la utopía? Por respuesta, vos ponés una brisa que desanuda mi pecho. Y yo te digo, madre, el mundo ha puesto un telón de cierre sobre sí mismo. Han pasado ya los 3 jinetes y mi primera persona del singular no puede lidiar con tanto. Por eso acudo a duplicarme en mi conciencia, dándote vida otra vez dentro de mí, pero ya depurada, más sabia, más templada por el recuerdo y las cenizas que has aprendido a ser al vaivén del viento, más allá de la urna donde te pusieron. Y sé que en tu eterna rebeldía rompiste la prisión y te entregaste al viento, y ese soplo humano divino llegó para acompañarme en el atardecer de mi vida. Sí, han pasado las estaciones de la vida. Me encuentro como mi último personaje frente a cientos de cartas antiguas. Pero aún escribo esta carta, porque debo entender por qué la muerte, por qué la vida, el deseo y el milagro. Y es imprescindible comprender estas cosas para entregarse al final en una abdicación suave, como cae la hoja del árbol, levemente, sin queja alguna, pues ella sabe que ha sido empujada por un nuevo brote, porque cada muerte es al tiempo una resurrección. Ayer, hablando con un entrañable amigo, me preguntó por qué esa rebeldía, ese estigma que nunca me abandonó. Le hablé de mi intransigencia. ¿Y cuándo fue el quiebre?, agregó. Quedé pensativa. Yo, que había sido mi juventud una promesa con mis primeros premios nacionales, la presentación de mi 5.º libro a los 26 años en la Embajada de Hungría. Ah, sí, entonces me amaban. Allí estaba Imre Bela, el agregado cultural de Hungría,
María Rosa Gallo, la gran actriz de las Troyanas, entre otras inmensas interpretaciones. Ella, recitando mis poemas. Allí también, Hamdel Lima Quintana, el gran poeta y letrista autor de Zamba, para no morir. Allí estaba el adorado Ernesto, mi Ernesto Sábato, con su soberbia infantil y su profunda melancolía, con su alma enorme que no cabía en los parámetros de nuestra sociedad, el que me dijo una y otra vez: «Vos sos de esos pocos seres destinados a lo absoluto». Ah, sí, nuestra amistad merecería otro capítulo, pero no cabrían en mis memorias tantas almas extendidas. Efectivamente, había sucedido un periodo de luz. Me leían y me agasajaban. Y lo más importante, me entendían. Pero sucedió hacia los 90, cuando comenzaron a sentirse los embates del neoliberalismo global, cuando las protestas fueron solo eso, un inútil sonido de voces ante la sordera del cínico defensor de la impunidad. Una vez que se decretó el olvido. Muchas veces he hablado de una generación desaparecida, y en algún punto me pareció desproporcionado decir una generación entera. Ayer entendí. Antes lo intuí en mi novela Memorias de un inicio, cuando Ana, uno de los personajes centrales, se decreta una desaparecida. Porque, como dije, la ficción nos cuenta lo que no sabemos aún de nosotros. Y tal vez pasen años, décadas, y no lleguemos a comprender del todo. Pero ayer lo entendí. No era necesario ser secuestrado para desaparecer. El muro de silencio, la sordera colectiva, el gran detractor de las utopías, se ocupó de negar la existencia de toda una generación de ideas, de sueños, de corazones, que como el de Juanjo, ardieron de verdades escritas en las paredes de mi cuarto, como los profetas aquellos escribieran sus palabras en los metros, en los subtes, en los muros más olvidados de una ciudad derrumbada. Una ciudad que yace bajo la nueva, esa que reluce de torres espejadas, la eterna Babilonia que se levanta sobre las fosas de los silenciados. Como dijo el genocida: «No están ni vivos ni muertos, no son desaparecidos, no existen». Es esta condición de inexistencia lo que se levantó como una pared sobre los que habíamos quedado vivos. No era necesaria ya ninguna tortura concreta, solo suponernos invisibles, negar cada una de nuestras acciones, condenarnos en vida al ostracismo de la inexistencia social. El neoliberalismo se encargó de esto. Y me replegué sobre mí misma en la monástica tarea de relatar mi historia o las historias. Usé la metáfora como la piedra fundacional de mi pequeño templo de palabras. Y lo que antes había sido lucha colectiva se volvió un manifiesto interior. Imposible renunciar a mi isla inédita. Imposible. Entonces viniste a mí, Madre, voz eterna, para curar las heridas de la peregrina y abrir desde aquel afluente interior los senderos de una alma nueva. 3. La voz eterna. Quisiera terminar este epistolario con la voz eterna. Capítulo final de mi última novela, El muro. Aquí se levanta desde lo ficticio la realidad de una vida que no fue y al mismo tiempo ha sucedido. Por estos personajes que narramos y nos salvan,
la historia de nuestras tan pobres vidas reales logran transcurrir en un espacio menos cruento. La ficción y la realidad son una sinfonía inconclusa que sólo hallará su final cuando ambas vertientes confluyan en el mismo río que nos conduzca al mar, donde ambas se vuelvan una. ¿Será aquel inicial refugio de los pájaros soñado en mis primeras tentativas poéticas? ¿Será después de todo la utopía, esa unidad de pensamiento, poesía y factos, la que nos aguarda en ese territorio aún conjetural, pero siempre anhelado por la humanidad en todas sus más sublimes manifestaciones? Dejemos ahora que la tragedia se concluya. Algo renacerá de las ruinas del presente. El muro. Final. Entonces sí cayó la noche profunda. Elsa vio a la luna difusa desde el cristal esmerilado de su patio. Era una luna naciente, una delgada luna de esas que la infancia nos relata como preámbulo de todo nacimiento. Todo estaba presente. Su memoria era como un museo a lo largo de un pasillo infinito, donde habían colgado bajo luces difusas las estampas de la vida. La niña de las fresas, el Danubio recibiendo en sus brazos a los mártires de la más atroz de las infamias. Uno sí, uno no. Recordó que su año le decía, y ya no fue azul el Danubio azul, y el viejo Laszlo arrastrado de su choza, el Gepeto de los duendes, el artesano de los ojos azules, que había tenido la osadía de ser inocente en medio de la catástrofe, el bondadoso artesano viudo que criaba a su niña en un mágico paraíso de figuras que salían de las más profundas raíces de la madera, de la tierra misma. Había evitado trabajar sobre los grandes troncos para no derribar árboles. El bosque es sagrado, decía. Es el templo de los duendes. Ellos son hijos de la madera, porque de la madera nacen. Pero al morir también vuelven a refugiarse en lo más hondo de sus raíces. Así contaba sus historias el viejo Laszlo en la choza, al abrigo del hogar, en aquellas tardes previas a la Navidad, mientras tallaba sus criaturas, y la pequeña de las fresas sentía el gozo infinito que la infancia nos concede la magia, y cuando más cerca tornaba los signos de la muerte, más se refugiaba en su mitología. No, imposible para un hombre de su naturaleza ser precavido. Él había nacido bajo las leyes de los paisajes magiares, de las estaciones y los sueños de aquel pueblo apartado. Un corazón grande e ingenuo signaba su vida, amparaba a su niña, tratando de paliar el dolor temprano de la pérdida de su madre. Y así no pudo o no quiso admitir la monstruosidad que cercaba el bosque de las fresas. Azules sus ojos, como azules eran aquellos otros, los del poeta del silencio. Y también allí, en la difusa luz de las imágenes más turbias, la niña de la charca, el negro espantando moscas en el último día de su vida, Mara escribiendo sus cartas en el momento de la condena, donde todo era muro detrás del muro, y sintió el agudo dolor de aquellos vidrios molidos en su cuerpo, y sintió también cuando quemaban el brazo del condenado, perpetrándose el número de la muerte con hierro candente. Y vio a sí mismo en un cuadro vacío esa vida que no fue, los hijos que nunca tuvo, el amante que no pudo ser, y la eterna pregunta de ¿por qué prolongó una vida que ya había visto demasiado y ni aun así había podido proyectarse en un acto, una creación
que no fuera el discurrir interior y unos cuantos manuscritos que jamás publicó. El pasillo infinito, donde vamos dejando uno a uno los retazos de nuestro paso por el mundo. Recorría los cuadros, las aguafuertes de su existencia, como solo hacía pocas horas lo había hecho con las cartas antiguas. De modo que la vida es solo esto, contemplar la existencia con un vago estremecimiento que son todas las acciones que realizamos cuando cae la noche sobre nuestra conciencia. Entonces, la cuarta invitada apareció como delgada niebla, hojarasca traída de otro relato, o tal vez de todos los relatos. La dama de otoño volvía una y otra vez, prisionera de su no decir, con sus cuencas vacías, imaginadas por todos pero nunca resuelta en ser, nunca amparada por un noble decir que no engañase el alma de los que por ella clamaban o blasfemaban. Madame la Morte, la gran huérfana y la madre de todo lo que no se concluye. Condena aquella que había vaciado sus ojos en brumas violetas y echado aquel otoño definitivo en su piel. Eternamente me desgajo, me concluyo eternamente. Soy aquel rostro sobre el que lloran los vivos. Y la mujer de otoño se sentó junto a Elsa, posando sobre ella sus manos frías como pequeñas palomas muertas. Elsa no se atemorizó. La esperaba ya hacía tanto tiempo, con distinto rostro la demiurga. Había ido dando vida a aquella última y grotesca metáfora del olvido que era Elsa P. ¿Por qué seré olvido? Y lo peor es que no importa. He de llevar conmigo a mis criaturas, y donde hubo luz habrá una gran fosa vacía. Hoy he nacido y hoy habré de morir. La dama de otoño tomó su mano. Allí está el cáliz que beberé cuando caigan las últimas sombras de la noche. Y recordó aquel memorable verso. Hoy que Dios me deja de soñar. Y con la mano extendida, la señora P. tomó la copa. Imaginó que las nieblas se estremecían, que el corazón de Mara empezaba a sangrar y Alejandra se hundía un puñal en la muñeca, que la hacedora de palabras relampagueaba con la tragedia de una tormenta interior. Pero nada de esto ocurría. De pronto, como parte de magia, nadie estaba allí. Solo ella, hablando sola, las 5 copas y su mano extendida. El cáliz será amargo, pero es lo que sucederá. Después de todo, es necesario que todo parta para que todo retorne. Y oyó, antes de desvanecerse, la voz de su madre que le decía detrás del auricular. Elsita, nunca morimos. Y a su voz, otras, atávicas, se unieron. Tenían un eco de sombras, de mitos clavados en milenios de penurias, y aún así resucitaban del cadalso, de la hoguera, de la cruz. Nunca morimos mientras un alma nos recuerde. Y oyó, como un coro, un ángelus lejano, tal vez las últimas palabras del gran libro. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, en cuanto el mar ya no es. Y vi la imagen de la extraña ciudad, una Jerusalén celeste que bajaba de los cielos como novia ataviada para su marido. No temas, dijo la voz detrás del teléfono. Yo soy el devenir, soy Alfa y Omega, el principio y el fin. A todo aquel que tenga sed,
Le daré de beber gratuitamente del agua de la vida. Enjugaré toda lágrima de toda mejilla. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni gemido. La noche había eclipsado en una sutil madrugada. Sobre el sofá blanco yacía Elsa. La copa había caído de su mano. A su alrededor, en desorden, sembradas entre el sofá y la alfombra, cientos de cartas antiguas acompañaban su muerte.